nada de lo que veo significa nada. Estamos seguros que realmente entendemos muchas cosas y aprender este curso requiere que estemos dispuestos a cuestionar cada uno de los valores que abrigamos. Ni uno solo debe quedar oculto o encubierto, pues ello pondría en peligro nuestro aprendizaje. Mientras creamos que entendemos lo que algo es o lo que significa, no empezaremos a preguntarle al Espíritu Santo cuál es su significado. No hay diferencia entre ninguna de las cosas de este mundo. Todas ellas reflejan la ilusión. El ego está seguro de su verdad, pero solo la humildad nos hace receptivos a una respuesta honesta y útil, la cual nos ayuda a desatascar el embrollo en que enredamos nuestra mente cuando nos identificamos con el ego. La actitud receptiva del simple no sé nos abre a que se nos brinde algo nuevo que el ego no sepa de antemano. El Espíritu Santo siempre nos da la respuesta adaptada al estado actual de nuestra mente, teniendo en cuenta los filtros de nuestros ilusorios conceptos y creencias. El no sé abre mi mente a una nueva comprensión. Toda sanación tiene lugar en la mente y es de la mente. La única tarea de la mente dormida es aceptar la corrección. Esa es nuestra meta. El tiempo y la eternidad no pueden coexistir. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Deshacer nuestra creencia de que sabemos qué es lo que nos molesta y reconocer que esos sentimientos que estamos experimentando no se deben a la razón que creemos. Todos los sentimientos tienen la misma causa, pues todos ellos son significados que nosotros proyectamos sobre el mundo. Estamos enojados porque hemos elegido al ego como maestro. Al practicar el perdón, todas y cada una de las veces que experimentamos disgusto o malestar, es decir, la forma de nuestra incomodidad, aprendemos la igualdad inherente de todas las ilusiones y éstas desaparecen, dejando únicamente el contenido del amor, nuestro único consuelo y la verdadera fuente de la paz. Un curso de milagros va entrenando nuestra mente a mirar adentro, aprendiendo a prestar atención a la culpa que habíamos estado reprimiendo, que es la causa de todos nuestros disgustos o molestias. Por medio del perdón, los bloqueos que hemos puesto en nuestras mentes desaparecen y así entendemos por experiencia directa que somos parte de la voluntad de Dios eternamente. Nuestro entendimiento aguarda a que desaprendamos el sistema de pensamiento del ego, con el cual nos hemos identificado
y que mantenemos oculto en nuestra mente. La única manera de acceder a este sistema de pensamiento reprimido es que el Espíritu Santo nos enseñe a ver su sombra en el mundo que percibimos. Según la visión del Espíritu Santo, el mundo se convierte en una amorosa aula, no porque tenga un valor intrínseco en sí, sino porque se le ha dado el propósito de reflejar el mundo interior, del cual no estábamos siendo conscientes. Nos damos cuenta de que el odio que dirigíamos hacia otros venía del odio que sentíamos hacia nosotros mismos. Ningún cambio es posible hasta que reconozcamos que nuestra mente ha estado defendiendo ese sistema de pensamiento. Sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor, cambia tu mente y verás de otra manera, lo cual significa experimentarlo de una manera diferente. Tu interpretación será diferente, por lo tanto tu experiencia será diferente. Cuando el dolor del ego se vuelve insoportable y pedimos ayuda para ver de otra manera, estamos invitando al Espíritu Santo a nuestra mente. Él puede enseñarnos que lo que hemos estado experimentando no es otra cosa que nuestro propio guión, y Él nos ayudará a ver por qué lo inventamos. Si quieres ver de otra manera, necesitas soltar tu terca insistencia en tener razón. Renuncia a tu postura, a tu opinión, y permítele al Espíritu Santo ser tu maestro. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Mi mente pasa la mayor parte del tiempo vacía, porque está siempre contemplando lo que no está ahí, el pasado. Mientras piensa en lo que no es nada, está vacía. Reconocer esta nada abre un espacio para que entre algo nuevo. Los pensamientos reales, que son los que producirán la verdadera visión. Cuando vemos el pasado o anticipamos el futuro, el curso nos dice que nuestra mente está en realidad en blanco porque está pensando en nada. Está llena de ideas sin contenido. Para abrirnos a la visión, tenemos que dejar de bloquear la verdad con imágenes mentales sin significado. El primer paso hacia la visión es tomar conciencia de las cosas que no son visión. ¿Qué son los pensamientos que normalmente llenan nuestra mente? Lo que veo fuera de mí es la proyección de mis pensamientos. Todo lo que necesito es corregir mis pensamientos. Puedo perdonar lo que veo porque no tiene significado. Solo condeno o juzgo cuando interpreto lo que veo. Lo que en verdad me molesta es una pizarra vacía, un lienzo sin pintar. Dejaré que el mundo pierda el significado que yo le he dado. Le daré permiso al Espíritu Santo para que interprete Él el mundo por mí. No conozco
el significado de nada, incluido esto. No sé, por lo tanto, cómo responder a ello. No me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. Si el ego no se apresurase a dar su propio significado, el significado establecido por Dios demostraría la irrealidad del ego. Por eso, el ego se imagina que ve un espacio sin significado en el que poner el suyo propio, porque le teme al significado que Dios ya ha dado. Tenemos miedo de dejar algo sin significado, aunque no nos demos cuenta de por qué tenemos miedo de ello. Por eso, tenemos que estar dispuestos a decir: no sé lo que esto significa. Quizá la razón es que en algún lugar profundo de nuestro inconsciente tengamos miedo del significado que Dios podría escribir allí, si se lo permitiésemos. Dios no creó un mundo sin significado. No culpes a Dios por un mundo que Él no creó. El curso llama a nuestro camino un viaje del miedo al amor. Lo que vemos se compone de imágenes hechas con nuestros pensamientos. Debido a que nuestros pensamientos aparecen como imágenes, no reconocemos los pensamientos como que no son nada. La vista física no es otra cosa que esto, y este es el propósito de la vista física. Le dimos a nuestros ojos la función de ver estas imágenes de pensamientos, para probar la verdad de los pensamientos que creemos que estamos pensando. Lo que nuestros ojos nos muestran es un error, es una imagen que hemos fabricado y que no refleja la verdad. Aprender a ver es ver más allá del cuerpo y darnos cuenta que lo que nuestros ojos nos están mostrando son únicamente los errores de nuestra propia mente. Todo lo que ves es el resultado de tus pensamientos. En esto no hay excepciones. Cada pensamiento de nuestra mente está produciendo algo todo el tiempo, contribuyendo a la verdad o a la ilusión. Cada pensamiento produce amor o miedo. No hay nada más. La mente es como una bombilla que está enchufada o desenchufada, nunca a medias. Nuestra mente o está expresando amor o está expresando miedo. Nunca nada. Nunca las dos al mismo tiempo. Siempre expresa algo. Las mentes están unidas. Por lo tanto, el modo en que veo las cosas afecta a otras mentes, no solo la mía. Un cambio en el modo en el que veo las cosas puede tener efectos milagrosos en las personas a mi alrededor e incluso en todo el mundo. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. El primer principio de los milagros dice: no hay grados de dificultad en los milagros,
pero tampoco hay grados de intensidad en la ira. La más ligera invitación es lo mismo que una rabia incontenible. Dentro de nosotros llevamos una ira ciega contra nosotros mismos, porque creemos que hemos atacado la realidad y lo hemos conseguido. Estamos furiosos con nosotros mismos, pero incapaces de soportar la culpa por el odio a nosotros mismos. Lo extendemos hacia afuera y lo desviamos a otros objetos que consideramos separados de nosotros mismos, es decir, lo proyectamos. El ego está continuamente maquinando, buscando situaciones sobre las que proyectar la ira con una aparente justificación para convencer a la mente de que la causa está fuera y no dentro. Cada llamarada de ira, desde la más ligera irritación hasta la rabia más desenfrenada, todos son síntomas de este odio contra nosotros mismos. Siempre vemos lo que queremos ver. Si estamos viendo lo que vemos porque queremos verlo, debemos pedir ayuda para aprender que lo que en verdad queremos ver es otra cosa. Al cambiar nuestro deseo, lo que vemos cambia. La ira y el ataque que vemos en el mundo es solo el reflejo de la intensidad de nuestra rabia interna. No podemos ver la rabia en nosotros, precisamente porque la hemos negado y proyectado fuera. De esta manera, el mundo que veo me muestra lo que estoy pensando. La definición del curso de real es eterno, duradero, que no cambia. Lo que no es duradero no es real, por definición. Por lo tanto, nada de esto es real. Por eso, no veo nada que vaya a perdurar. El mundo es culpa cristalizada, pero puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. No nos escapamos del mundo de conflicto tratando de controlarlo, manipularlo, arreglarlo o intentando hacerlo mejor. Solo podemos escaparnos mediante una acción de la mente, que es abandonando nuestros propios pensamientos de ataque. El mundo es el nivel de los síntomas, la mente es el nivel de las causas. Vamos a recordar los 3 pasos del perdón. Primero, identificar la causa. Tenemos que reconocer que el conflicto está en la mente. Tenemos que darnos cuenta de que estamos haciendo al ego en cada instante dentro de nuestra propia mente, por medio de nuestros pensamientos. Tenemos que darnos cuenta de que somos responsables de lo que vemos. 2. Habiendo reconocido a la mente como la causa, tenemos que elegir cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos acerca del mundo. Aquí todo lo que se necesita es desear el cambio, el reconocimiento de que ya no quiero esto más. Elijo ver de otra manera. 3. El tercer paso es la sustitución de pensamientos de ataque por pensamientos santos, pensamientos de amor y paz. Recordemos que los 2 primeros pasos requieren nuestra cooperación. El paso final no. Nosotros colaboramos en abandonar esos pensamientos del ego. Nosotros colaboramos en abandonar esos pensamientos del ego, pero su sustitución por los pensamientos de Dios no es nuestro trabajo. Eso simplemente sucede. Entonces, cuando sucede algo que me disgusta, lo que necesito recordar es: 1. La causa no está afuera, sino en mis propios pensamientos. 2.
no quiero estos pensamientos. 3. Este paso se encarga de sí mismo. Un pensamiento de ataque no es solo un pensamiento de ira o resentimiento que tengo hacia otro, sino que también es un pensamiento de ser atacado por otro. Si todo lo que veo es un reflejo de mis pensamientos, entonces lo que parece ser ataque dirigido contra mí desde fuera es realmente mi propio pensamiento de ataque rebotando contra mí. No sé cuál es el propósito de nada. Le hemos asignado al mundo propósitos para apoyar al ego. Cuando las cosas no se ajustan a nuestras expectativas, nos disgustamos. Toda la base de nuestros juicios está equivocada porque se asienta en la idea de que hay cosas fuera de nosotros que son diferentes de nosotros. Pero no hay nada fuera de nosotros porque todo forma parte de nosotros. El curso insiste en nuestra total ignorancia. Puesto que pensamos que somos el ego, no podemos saber nada. Reconocer nuestra ignorancia es el nacimiento de la salvación, porque mientras no admitamos que no sabemos, no pediremos ayuda. Mientras pensemos que sabemos, estamos bloqueando el verdadero conocimiento. No hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti. Contémplalo amorosamente y ve la luz del cielo en ello, pues así es como llegarás a comprender todo lo que se te ha dado. El mundo brillará y resplandecerá en amoroso perdón, y todo lo que una vez considerabas pecaminoso será reinterpretado ahora como parte integrante del cielo. Verás a Dios en todo. Dios está en todo lo que veo, porque todo comparte su propósito. Para esto necesitamos una clase de visión diferente. Si Dios está en todo, ¿cómo es que le veo? Lo que vemos está causado directamente por lo que está en nuestra mente. La verdad está dentro de la mente. Sin embargo, hay un sistema de creencias que produce decepción, un estado de inconsciencia que oscurece la conciencia de la verdad. Debemos cuestionar continuamente este sistema de creencias dual para conseguir un estado de paz. No soy víctima del mundo que veo. Afirmar no soy víctima del mundo que veo es liberador y poderoso. Esta declaración, no soy víctima del mundo que veo, es la toma de responsabilidad por nuestra ira, nuestra violencia y nuestra intención de dejar de atacar. El sentirnos víctimas es una justificación para atacar, para odiar, con un argumento aparentemente justo. Es la excusa perfecta para atacar en defensa propia. Es una manera de permitir que nuestra ira se manifieste sin que nuestro especialismo se vea amenazado. Cuando sentimos la más leve irritación de algo, es que no estamos en paz. Y es debido a que nuestra culpa inconsciente está saliendo a la luz. Esta es una oportunidad para practicar el perdón y sanar. Reconozco que no soy víctima del mundo que veo. Esto no es algo que se me está haciendo. Yo soy el soñador del sueño, y lo hice para proyectar mi culpabilidad inconsciente fuera de mí. Pero como la separación de Dios nunca ocurrió, y todo esto no es más que una ilusión, sueño, entonces
Todos somos inocentes. Me perdono a mí mismo por haber soñado todo esto y perdono al símbolo, personaje, al que le había proyectado mi culpabilidad inconsciente. Observo estas emociones y pensamientos sin juzgarlos. Siento en completa aceptación, reconociendo que no sé nada y dejo todo en manos de la paz. Entrego estos pensamientos al Espíritu Santo y acepto la sanación. Espíritu Santo, sana aquello que está en mí y que es la causa de este sentir. No soy víctima del mundo que veo. Entonces, cuando me sienta perturbado por algo, significa que es momento de perdonar, mirar más allá del error que percibimos en las personas o en nosotros, y pensar que esa persona no es esa forma o ese conjunto de memorias, sino que es el Cristo. Lo que veo es una forma de venganza. Vemos el mundo a través de ojos airados. Como resultado de ello, estamos convencidos de que el mundo debe querer vengarse de nosotros por las miradas asesinas que salieron de nuestros ojos. Este inconsciente convencimiento por nuestra parte nos hace vernos a nosotros mismos rodeados de un mundo sediento de vengarse contra nosotros. Por lo tanto, el mundo vengativo que vemos es nuestra propia proyección. Existe solo en nuestra imaginación, no es un mundo real, y puesto que no es real, no tiene las cualidades de la realidad. En este caso, la permanencia. No estamos viendo lo que realmente queremos. Sin embargo, lo estamos viendo porque en alguna parte de nuestra mente, una parte que hemos escondido de la conciencia, en una parte de nuestra mente queremos verlo. Siempre vemos lo que queremos ver. Estamos viendo lo que vemos porque queremos verlo. Ves lo que crees que está ahí y crees que está ahí porque quieres que lo esté. La percepción no está regida por otra ley que esta. Si estamos viendo lo que vemos porque queremos verlo, entonces podemos darnos cuenta de que realmente no lo queremos, que lo que de verdad queremos es otra cosa. Esto nos ayudará a cambiar lo que vemos. Al cambiar nuestro deseo, lo que vemos cambia con ello. Si albergamos pensamientos de ataque en nuestra mente, tenemos que ver un mundo perverso, un lugar peligroso. Como egos, estamos también furiosos con la realidad por no ser lo que queremos que sea, por no apoyar nuestro deseo de separación y de ser especiales. No podemos enfrentarnos a la furia contra nosotros mismos y no podemos apoyar la culpa de nuestra furia de mente contra la realidad. Así que la proyectamos. Habiendo proyectado su furia sobre el mundo, lo que ve es la venganza a punto de devolverle el golpe. La ira y el ataque que vemos en el mundo es solo el reflejo de la intensidad de nuestra rabia interna. No podemos ver la rabia en nosotros precisamente porque la hemos negado y proyectado fuera. De esta manera, el mundo que veo me muestra lo que estoy pensando. Lo que veo es una forma de venganza, porque la venganza es lo que llena mi mente, aunque yo no sea consciente de ella. El hecho de que vea venganza en el mundo es la prueba de que está en mi mente, porque esa es la ley de la percepción. Nada de lo que estamos viendo existe. Y si estamos deseosos de cambiar nuestra manera de ver, ya no lo veremos más.
Ken Wapnick dijo una vez que el mundo es culpa cristalizada, pero puedo escaparme del mundo que veo renunciando a mis pensamientos de ataque. No puedo escaparme del mundo que veo tratando de controlarlo, manipularlo, arreglarlo o intentando hacerlo mejor. Nos escapamos mediante una acción de la mente, abandonando nuestros propios pensamientos de ataque. Es el nivel de los síntomas, la mente es el nivel de la causa. Creemos que cambiando algún factor externo, algo que hay a nuestro alrededor, las cosas mejorarán. Todo lo que esto hace es aliviar algunos síntomas, tal como tomar una pastilla para la tos cuando tengo catarro. No cura nada. Como dice Marianne Williamson, es como intentar solucionar los problemas del Titanic cambiando de lugar las tumbonas de cubierta. Lo que funciona es cambiar mis pensamientos sobre el mundo, porque mis pensamientos de ataque son la causa del mundo que veo. Cualquier cosa hecha con nuestro odio, ataque o rabia puede transformarse si nos unimos al Espíritu Santo para dejar que su luz nos ilumine. Cualquier relación especial, ya parezca odiosa o amorosa, puede llegar a ser una fuente de bendiciones para el mundo. Cada acto de venganza puede transformarse en salvación. Esto es lo que el milagro hace. No estamos atrapados en el mundo porque su causa se puede cambiar. Hay otra manera de ver el mundo. Al empezar a observar nuestros pensamientos, nos asombrará el número de situaciones en las que la idea de otro modo de contemplar no se nos había ocurrido. Hemos asumido que el modo en que vemos las cosas es tal como las cosas son realmente. Con algunas cosas, la idea de que podemos verlas de manera diferente puede ser ofensiva realmente. Sin darnos cuenta, podemos estar diciendo, mi mente ya lo tiene claro, no me confundas con hechos. Pero podría haber paz en lugar de esto. Podría haber paz en lugar de esto tiene un efecto totalmente calmante sobre nuestra mente. Aunque en ese mismo momento no podamos ver paz. De un modo muy sutil ayuda a convencer a nuestra mente de que las cosas horribles que estoy viendo no son tan sólidas como una roca. No son la realidad inmutable. Estoy viendo otra cosa que no es paz. Pero si realmente pudiese ver paz en lugar de eso, entonces lo que estoy viendo no debe ser tan real como yo pienso. Y debe haber algo más que yo no estoy viendo. Incluso ese nivel de alivio se merece el tiempo que requiere la práctica. El modo en que me veo a mí mismo afecta al modo en que veo al mundo. Mi santidad envuelve al mundo si me veo a mí mismo santo. Si me veo como un ser horrible, mis atrocidades envolverán al mundo. Si estoy decidido a ver al mundo rodeado de santidad, puedo aprender a verme a mí mismo del mismo modo. Tal como vea al mundo, así me veo a mí mismo, y tal como me vea a mí mismo, así veo al mundo. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Por razón de lo que yo soy, una extensión de Dios, tengo derecho a la felicidad. El ego se resiste a esta idea porque su existencia depende de nuestra creencia en que nos hemos separado de Dios y quiere que creamos que no merecemos ser felices. ¿Cuántos problemas parecen haber surgido de nuestra creencia en la separación de Dios? La sensación de soledad y abandono, depresión, ansiedad, preocupación, indefensión, infelicidad, sufrimiento y un intenso miedo a la pérdida.
Pasamos la mayor parte de nuestra vida tratando de burlar y superar estos problemas. Un maestro espiritual llamado Adi Da una vez escribió un libro titulado La enfermedad imaginaria que la religión busca curar. Esa es la separación, una enfermedad imaginaria. ¿Cómo se puede curar una enfermedad que no existe realmente? La respuesta es lógica. No se puede. No hay cura porque no hay enfermedad. Por eso todos nuestros intentos de curarnos a nosotros mismos no funcionan. No funcionan. No podemos encontrar el camino de regreso a Dios porque Él nunca nos ha abandonado. Dios va con nosotros donde quiera que vamos. Todos nuestros conflictos y dramas son una insensatez, por muy serias y trágicas que parezcan ser sus manifestaciones. Todos llevamos la cura para nuestra enfermedad en lo más profundo de nuestro interior. Esta cura sana, pero no venciendo a la enfermedad, sino convenciéndonos de que no hay enfermedad. Dios siempre está con nosotros. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Werner Erhard, el fundador de EST, dijo una vez que es mucho más fácil dejarse llevar por el caballo en la dirección que va. Eso es lo que nos pide el curso, que unamos nuestra voluntad a la de Dios y que reconozcamos que en verdad queremos lo que Él quiere darnos y ya nos lo ha dado. Tu paso por el tiempo y por el espacio no es al azar. No puedes sino estar en el lugar perfecto, en el momento perfecto. Cuanto más sigues en este camino, más sabes que esto es absolutamente verdad. No hay acontecimientos al azar, todo tiene un propósito. Hijo de Dios, no has pecado, pero has estado muy equivocado. Pero hasta nuestros errores pueden ser usados por el Espíritu Santo en nuestro beneficio. El Hijo de Dios no puede tomar ninguna decisión que el Espíritu Santo no pueda utilizar a su favor. Aunque tomes la decisión equivocada, no ha sucedido nada en la realidad. No ha habido ningún daño permanente. Lo único que se puede perder es el tiempo, lo cual en última instancia no tiene ningún sentido.